Pero estamos en la unidad 1 del programa y estamos comenzando con la sección 1 de esa misma unidad 1, que se refiere a algunos conceptos preliminares que resultan importantes para el seminario. Ok, hay tres conceptos fundamentales que creo que deberíamos manejar bien y discriminar bien, que son el concepto de epistemología, el concepto de gnoseología y el concepto de metodología. Son tres conceptos básicos. Después, más adelante, en la segunda parte de esta misma sección, veremos otros conceptos que también resultan importantes, pero vamos a separarlo comenzando por esos tres. La palabra epistemología me parece central. Ya probablemente ustedes saben que este seminario que ahorita estamos llamando Seminario de Teoría de la Investigación, durante prácticamente 20 años se estuvo llamando Seminario de Epistemología, dividido en Epistemología 1 y Epistemología 2. Ya más adelante volveremos sobre esta idea de la relación entre este seminario y los anteriores seminarios. Bueno, en cuanto a epistemología, ese concepto, yo creo que la mejor manera de entenderlo es si recurrimos vamos a decir, a una visión evolucionista del conocimiento humano. Entonces, claro, ya ustedes saben, desde los primeros seres humanos, desde que el ser humano empezó, digamos, cuando ya superó sus necesidades básicas, entonces empezó a preguntarse por las cosas del mundo, las cosas que él veía, no sé, el sol, las estrellas, la luna, todo ese tipo de cosas, la lluvia, las estaciones, y empezó a preguntarse por esas cosas que pasaban. Cada vez sus preguntas se fueron haciendo cada vez más refinadas, más especializadas, pero en principio pues eran preguntas elementales, pues, eran las preguntas que más tenían que ver con su propia sobrevivencia. Claro, se hacía esa pregunta y producía respuestas, generaba ciertos conocimientos, es decir, el ser humano desde el principio investigaba, es decir, producía conocimiento, se hacía preguntas, formulaba problemas, resolvía esos problemas y respondía esas preguntas. Pero fíjense, llegó un momento en que el mismo ser humano entonces se topó con la gran dificultad de hasta qué punto la respuesta y el conocimiento que estamos produciendo, hasta qué punto es válido. Es decir, ¿cómo nos aseguramos de que nuestras capacidades sensoriales y cognitivas son suficientes para producir un conocimiento que tenga alguna garantía de validez, un conocimiento que nos permita o que nos aumente nuestras posibilidades de sobrevivencia? Más adelante veremos cómo en realidad el conocimiento humano ha estado en función de la sobrevivencia, y de allí nos iremos acercando a la visión evolucionista de la selección natural, de los procesos de mutación y de transmisión genética. Pero bueno, como les decía, cuando el ser humano se empieza a producir conocimiento, llega un momento que también empieza a preguntarse hasta qué punto ese conocimiento es válido. Es decir, pregunta como por ejemplo, pero nosotros como seres humanos de verdad podemos producir conocimiento confiable. Bueno, empezaron entonces a tratar de responder a la pregunta acerca de las capacidades del ser humano para generar conocimiento confiable. Ya fíjense, los griegos, por ejemplo, habían distinguido entre episteme, que era el conocimiento más confiable, el conocimiento seguro, y doxa, que era, vamos a decir, el conocimiento opinático, el conocimiento de la vida cotidiana, el conocimiento común, el conocimiento que no pretendía ninguna garantía de validez o de credibilidad. Bueno, de ahí la palabra episteme se asoció al conocimiento de cierto tipo de actividad, que después se llamaría ciencia,
y lo distinguió de otro tipo de conocimiento que era más ligero, más superficial. Con la palabra epistemología surge entonces aquella disciplina que desde lo antiguo hasta ahorita ha estado preguntándose por la justificación del conocimiento, es decir, el conocimiento del ser humano, hasta qué punto se puede justificar, hasta qué punto es válido. Ahora, fíjense, en cuanto a la palabra gnoseología, con respecto a la palabra epistemología, las dos se refieren a la validez, a la justificación del conocimiento que produce el ser humano. Ahora, ha habido, digamos, culturalmente una separación entre los términos epistemología y gnoseología. En el mundo anglosajón, la palabra epistemología, la literatura inglesa, pues en los documentos que están en inglés, la palabra epistemología se refiere a una disciplina que estudia el conocimiento sin distinguir si es científico o si no es científico. Mientras que, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, en muchas otras partes, lo que en el mundo anglosajón usaba como epistemología pasó a llamarse gnoseología, con una G, gnoseología, de manera que en nuestros países tradicionalmente la palabra gnoseología se usó para designar aquella disciplina que se refiere al estudio del conocimiento humano en general, reservando la palabra epistemología solo para el conocimiento de tipo científico. Ahora, como ustedes podrán ver, ¿no? Y como veremos al final, como una de las grandes conclusiones de este seminario, fíjense, en realidad es muy difícil que uno pueda estudiar el conocimiento de tipo científico sin estudiar el conocimiento de tipo general, conocimiento humano en general. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico es un subconjunto del conocimiento humano en general, es decir, lo más grueso, lo más global que tenemos es el conocimiento que produce el ser humano, el conocimiento sin ninguna distinción. Ahora, dentro de ese gran conjunto que es el conocimiento humano, hay una subclase, hay un subconjunto, un cierto tipo de conocimiento que hemos llamado científico. Yo creo que uno de los lineamientos que ha existido, pero que en este seminario preferiremos desechar, es la pretensión de estudiar el conocimiento científico sin pasearse por el conocimiento humano en general. Luego veremos cómo las teorías de la investigación han intentado ser, desde las últimas décadas, ha intentado ser una disciplina naturalizada, como decía el filósofo Quine, es decir, una teoría que estudie el conocimiento científico, pero partiendo de los procesos cognitivos. No hay conocimiento científico sin que haya procesos cognitivos por detrás de ello. Entonces, fíjense, mientras ya ustedes se estarán dando cuenta que la palabra epistemología y los estudios acerca del conocimiento tienen muchas divergencias y tienen muchas interpretaciones diferentes. Y nosotros tenemos que decidirnos por una de esas interpretaciones, claro, sin dejar de revisar las demás. Pero ¿qué ocurre? Que mientras la gnoseología se usa en nuestros países, en la cultura latinoamericana, por ejemplo, se usa para referirse al conocimiento ordinario, la palabra epistemología se ha usado para referirse al conocimiento de tipo científico, nada más. En este seminario nosotros intentaremos romper un poco con esa diferencia entre epistemología y gnoseología y estudiaremos la producción del conocimiento científico desde el punto de vista de la producción del conocimiento humano en general, que tiene carácter cognitivo. Entonces, entendiendo los procesos cognitivos que están en la base de la generación de conocimiento humano, de allí partiremos o llegaremos al subconjunto de un tipo especial de conocimiento que llamaremos científico, pero siempre en dependencia o, digamos, como proveniencia de un estudio de la cognición en general, de los procesos cognitivos que son los responsables de la producción de conocimiento. Nos queda el último término
de esta primera parte, metodología. Fíjense, ustedes todos han sido víctimas pues, de la metodología. ¿Qué ha pasado de nuestra cultura latinoamericana? Bueno, se ha pretendido la formación de investigadores bajo la óptica de lo que se ha llamado metodología. ¿Qué era metodología originalmente? Miren, yo creo que uno no puede hablar de eso sin la referencia a Bacon, un estudioso, un filósofo inglés que escribió un libro llamado Novum Organum, un nuevo órgano. ¿Pero a qué se refería? ¿Cuál era ese órgano? Ese órgano era simplemente la manera de producir conocimiento. Era una especie de cartilla acerca de cómo se investiga, acerca de cómo se produce conocimiento. Eso podríamos decir, un poco irónicamente hablando, que fue el primer libro de metodología de toda la historia. Pero llegó un momento, miren, en que desde los primeros años de la universidad siempre ha habido una asignatura llamada metodología, a cargo de profesores que precisamente raras veces investigan o raras veces investigan, sin embargo pretenden enseñar a investigar. Esas clases de metodología al mismo tiempo han estado fundamentadas en los famosos manuales de metodología, los textos de metodología. Pero fíjense, ¿cuál es el problema de esos textos? La metodología, a pesar de que técnicamente significa disciplina que estudia el método, pero no solo el método científico, digamos que la metodología es una disciplina que se encarga de lo que es método. Método es una teoría de la acción, es decir, toda acción humana racional que pretenda ser planificada debe considerar un método de logro de los objetivos de esa acción. Bueno, el estudio acerca de esas vías de logro, originalmente y técnicamente hablando, es lo que recibe la denominación de metodología. Sin embargo, nosotros asociamos metodología con investigación y siempre hablamos metodología de la investigación. ¿Y qué es la metodología de la investigación en la práctica? Y por lo que todos sabemos. Miren, es un recetario acerca de cómo hay que hacer para que nuestras investigaciones sean aprobadas, para que nuestras tesis de pregrado y de grado y de doctorado sean aprobadas. Entonces, allí hay una serie de dogmas, hay una serie de asuntos que se pontifican, que se prescriben sin ningún razonamiento de fondo. Una metodología, un libro de metodología te dice, por ejemplo, clases de investigación, tipos de investigación. Entonces te dice, por ejemplo, exploratoria, de campo, experimental, documental. Bueno, sin que haya mucho criterio de clasificación y sin que prácticamente ninguna de esas clasificaciones sea lógicamente correcta. Pero ¿qué aprendemos en los libros de metodología y en las clases de metodología? Aprendemos una serie de prescripciones, una serie de recetas, una serie de órdenes que no están razonadas, no están fundamentadas acerca de qué pasos debemos seguir para hacer una investigación. Nuestros investigadores no se forman al lado de grandes investigadores, no se forman investigando, viendo investigar, no, se forman en las clases de metodología que son absorbidas por el currículum. Entonces, por eso, siempre quienes ya me conocen me han oído hablar siempre en contra tanto de las clases de metodología como de los manuales de metodología, al menos en la forma en que tradicionalmente la venimos conociendo. ¿Por qué en los doctorados ya no se habla de metodología de la investigación? Ya prácticamente en todos los doctorados se habla de epistemología, y la epistemología ha sustituido a la metodología. ¿Qué se espera con esa sustitución? Que ya el aprendizaje de la investigación no esté basado en un conjunto de normas, de órdenes, de prescripciones dictadas por alguien que no tiene más autoridad que la de haber escrito el libro de metodología. En cambio, si vemos epistemología, estamos pensando que el aprendizaje de la investigación y la justificación de nuestras investigaciones está fundamentado en razonamiento profundo y no en normas o cosas que se imponen.
Entonces ya tenemos aquí estos primeros tres términos definidos: epistemología, nociología y metodología. Luego, fíjense, tenemos otra serie de términos, como por ejemplo filosofía de la ciencia, teoría de la ciencia, teoría de la investigación, ciencia e investigación. Por ejemplo, vamos a comenzar por esto último, la diferencia entre ciencia e investigación. Pues nosotros, fíjense, estamos hablando en este seminario de teoría de la investigación, pero hay gente, o hay doctorados, o hay posgrados, donde existen seminarios de teoría de la ciencia. Hay una diferencia importante entre teoría de la investigación y teoría de la ciencia, es decir, hay una diferencia importante entre investigación y ciencia. Bueno, en realidad, miren, la diferencia podrá ser muy sutil, pero la palabra ciencia creo que se refiere a un conjunto de cosas mucho más amplias, mucho más globales que la palabra investigación. La palabra investigación la estamos, digamos, reduciendo, la estamos enfocando hacia aquellos procesos que se formulan problemas y que resuelven esos problemas o que intentan resolverlos. El proceso de producción de conocimiento, es decir, el proceso de producción de respuestas a un problema, es lo que estamos llamando procesos de investigación. Ahora, la ciencia es mucho más general, porque la ciencia no solo incluye los procesos de investigación, también incluye los procesos de difusión de los conocimientos producidos, también incluye, digamos, las políticas de un país en materia de ciencia y de tecnología. También incluye muchas otras cosas, como por ejemplo historia de la cultura científica, historia de la ciencia, etc. Bueno, la diferencia creo que es de tipo pragmático. Es decir, ¿por qué preferimos usar teoría de la investigación y no teoría de la ciencia? Porque teoría de la ciencia nos llevaría a cosas mucho más globales, mucho más amplias. En cambio, ¿qué se quiere con este seminario? Se quiere que les sirva a ustedes para justificar su propia tesis doctoral y para justificar todas las investigaciones libres que tengan que hacer en el curso del doctorado, o todas aquellas investigaciones que hagan una vez que ya se hayan graduado de doctores y que sean líderes de grandes programas de investigación. Se supone que una teoría de la investigación es una teoría concreta acerca del proceso que comienza con un problema y termina con una solución, y por supuesto con la comunicación de dicha solución. Ahora, fíjense, una teoría de la investigación o una teoría de la ciencia la podemos ver, fíjense, bajo por lo menos dos puntos de vista. Es decir, primero, bajo un punto de vista filosófico, que significa una disciplina apoyada en especulaciones, apoyada en, digamos, procedimientos que los filósofos llaman a priori, es decir, no basada en experiencias, no basada en observaciones, no basada en experimentaciones, en fin, no basada en hechos que sean observables. La filosofía se distingue por trabajar básicamente sin referencia a trabajos de tipo experimental o a trabajos de tipo fáctico, basados en la experiencia. La filosofía de la ciencia se pregunta cosas y plantea problemas acerca de la ciencia, pero problemas que han de ser resueltos por vía a priori, es decir, por lógica, por razonamiento, por argumentaciones, en fin, por todas esas cosas que no constituyen y que no hacen referencia a los hechos, es decir, ni a las experimentaciones ni a las observaciones. Eso es filosofía de la ciencia. Fíjense, aquí no hablamos de filosofía de la ciencia. Los seminarios anteriores, que se llamaban epistemología, fíjense, ya la palabra epistemología implicaba un tratamiento de tipo filosófico, eminentemente, por lo menos en gran parte de las tradiciones, hasta Quine, el filósofo que les mencionaba antes, que habló de la necesidad de naturalizar la epistemología, es decir, de dejar la visión filosófica de un estudio sobre el conocimiento científico y pasarlo a una visión científica, ciencia entendida como
vamos a decir, una moneda de doble cara. En una cara están los hechos observables y en otra cara están las explicaciones acerca de esos hechos. De manera que cuando excluimos la palabra o la expresión filosofía de la ciencia y la sustituimos por teoría de la ciencia o por teoría de la investigación, estamos abandonando una visión estrictamente filosófica y nos estamos pasando a una visión estrictamente teórica, es decir, una visión de la ciencia en cuanto teoría que explica los hechos observables. ¿Cómo probamos que nuestras teorías son buenas? Bueno, contrastándolas con los hechos. En esa medida no es ya una visión filosófica, es más bien una visión científica. Estamos hablando entonces, como vimos en el video anterior, de la investigación como una ciencia teórica de base empírica, es decir, se hace en teoría pero sobre la base de un conjunto de hechos, de un universo de hechos. Finalmente, miren, el último punto de esta primera sección, de la primera unidad, tiene que ver con la naturaleza de este seminario de investigación en relación o como evolución a partir de los seminarios de epistemología que se han venido realizando en los últimos 20 años. Bueno, se trata, miren, de una actualización, es decir, todos vamos aprendiendo 20 años con el seminario de epistemología, 20 años de aprendizaje con los estudiantes, bueno, más ciertos progresos que ha habido en el mundo, ciertos cambios que ha habido en materia de estudio sobre la investigación, pues nos han llevado a la necesidad de hacer un replanteamiento y una reformulación. Entonces, ¿por qué ya no seguir hablando de seminarios de epistemología? Justamente porque abandonamos la visión filosófica. Y estamos entrando ahorita en una visión científica de la investigación. Estudiaremos los procesos de investigación como procesos que en primer lugar son observables, que en primer lugar están en el mundo de los hechos. Es como si dijeran, fíjense, existieron personajes como Newton, como Galileo, como Kepler, como Darwin, como el monje Mendel, como Einstein, como Chomsky, en fin, hasta nuestros días. Pues todos esos personajes, ¿por qué se distinguieron? Uno dice, bueno, porque fueron científicos. Básicamente es porque fueron productores de conocimiento, es decir, fueron básicamente investigadores. De hecho, a todos ellos los conocemos por un producto, no los conocemos por, no sé, por una actitud, ni los conocemos por sus prédicas, no, los conocemos por ciertos hechos. ¿Y en qué consistieron esos hechos? En que se formularon un problema y propusieron una respuesta a ese problema o una solución a ese problema. Entonces están esos hechos y nosotros vamos a partir de esos hechos. De hecho, la unidad número 2 tiene que ver con esos hechos, que como les dije antes, esos hechos son el corazón del seminario de teoría de la investigación. No vamos a entender los procesos de investigación si antes no conocemos bien esos hechos que estamos intentando explicar. Es decir, consideramos un universo de hechos que se definen como hechos de investigación e intentaremos buscar o proveer una explicación de tipo teórico, es decir, abstracta, universal, que dé cuenta de esos hechos, que nos diga por qué ocurrieron esos hechos, cómo ocurrieron, cuál es la estructura uniforme que tienen todos esos hechos y cómo de esa estructura uniforme se han generado las distintas variaciones. Por ejemplo, Einstein, les decía, Einstein y Newton, por ponerle dos ejemplos, fueron dos investigadores en el sentido de que fueron dos personas que investigaron, que produjeron determinadas investigaciones. Es decir, tienen una cosa en común a pesar de las grandes diferencias que hubo entre Newton y Einstein. Ahora, ¿por qué esas diferencias? No solo tenemos que preguntarnos cuál es esa estructura común, sino además, ¿cómo se generan esas diferencias entre ambos? ¿Por qué, por ejemplo, cuando ustedes hagan las tesis, sus tesis doctorales, puede ser que ustedes sean, no sé, 10, 12, 15, cuando hagan sus 12 o 15 tesis doctorales, esas tesis van a tener un tronco común, van a tener una estructura común.
y por eso las llamaremos a todas tesis doctorales. Sin embargo, no van a ser iguales. Ahora, ¿qué es lo que las hace diferentes? Entonces, esa es la pregunta a la que debe responder una teoría de la investigación, y esa es, digamos, la pregunta que orienta a este seminario. De manera que podemos ver el seminario de teoría de la investigación como una especie de evolución y de superación de los seminarios de epistemología. En realidad se trata de una actualización que creo que nos ayuda más que los anteriores seminarios de epistemología, nos ayuda más en lo que se refiere a justificar nuestras propias investigaciones, en lo que se refiere a defender nuestra investigación frente a un jurado y sobre todo a controlar nosotros mismos las operaciones que estamos haciendo en una investigación, a saber nosotros mismos hasta qué punto estamos acertando y hasta qué punto podemos estar equivocando. Bueno, a eso se refería la primera sesión de esta unidad 1, que como ven han sido todos conceptos introductorios y de enlace entre lo que sabíamos antes y lo que vamos a saber de aquí.